Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús que día a día nos acompañan en seguir estudiando este mensaje de salvación, el plan de salvación en el nuevo pacto que Dios ha dispuesto para este tiempo actual. Es el estudio número 196 de esta serie de justificación por la fe. Vamos a seguir estudiando por la gracia de Dios, rogando en nuestros corazones de que Cristo sea nuestro Maestro y el Espíritu Santo pueda ser el que nos dé claridad, nos dé la luz y nos dé una mente capaz de poder discernir espiritualmente este mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo, para nuestra salvación del pecado y para la salvación también de este mundo que prácticamente en forma muy rápida los acontecimientos están avanzando en este mundo. Los días que nos esperan son días de tinieblas, días de tristeza, días de una vida difícil que los cristianos han de enfrentar en este mundo. Pero la gran esperanza de los creyentes en Cristo es que Dios tiene preparado un lugar, un camino, una obra, una vida en Cristo que pueda dar testimonio al mundo. Por eso estamos agradecidos a Dios por concedernos el tiempo, las energías y por concedernos la oportunidad para seguir estudiando este mensaje, ya que este mensaje que estudiamos es de vida o muerte. Tenemos que a la final llegar a tomar decisiones, es que escoger entre la vida y la muerte, entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, entre la imagen de Cristo, el carácter de Cristo o el carácter del mundo o de la bestia, el carácter humano. Necesitamos por eso concentrar nuestra atención, necesitamos poner en primer orden el estudio de la palabra de Dios, la salvación de nuestras almas, y todo lo demás debe ser secundario y accesorio conforme a la voluntad de Dios. Estamos estudiando cómo este mensaje de justificación por la fe, un mensaje precioso, fue presentado en el Congreso de Minneapolis por los pastores Jones y Waggoner, y la hermana Elena White apoyó abiertamente a estos mensajeros porque ese era el mensaje que el pueblo adventista necesitaba en ese entonces. Pero tristemente estamos estudiando la triste historia del pueblo adventista, que sus líderes, sus dirigentes se opusieron, resistieron la luz y a la final rechazaron la luz. Y no se cumplió el propósito de Dios, no se cumplió la lluvia tardía, el fuerte pregón y la venida de Cristo, y se ha postergado hasta nuestros días. Y también no se cumplió el zarandeo que estaba profetizado, porque el mensaje de la justificación por la fe, que está relacionado con el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Estos mensajes, dice, producirán zarandeo en el pueblo de Dios. Y realmente el pueblo adventista quedó como el pueblo de Israel en el desierto. Todo el pueblo de Israel que salió de Egipto quedó en el desierto postrado. Solamente entraron a la tierra de Canaán dos hombres fieles que perseveraron durante 40 años en el desierto, Josué y Caleb, los que eran hombres de fe. Y todos los incrédulos quedaron postrados en el desierto.
También a Canaán ingresaron 2 fieles hijos de Dios, pero ya muertos. Los cadáveres o los huesos de Jacob y José ingresaron también a la tierra de Canaán. Así ocurrió en 1888. El pueblo adventista no experimentó el zarandeo como estaba profetizado. Solamente aceptaron ese mensaje Jones y Wagner, quienes lo proclamaron, y Elena White. Y a la final solamente quedó Elena White. Entonces no se cumplió la profecía del zarandeo. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué no se desarrolló el zarandeo en la iglesia así como estaba profetizado y como esta noche vamos a estudiar? Porque todo el pueblo adventista lo rechazó. Todo el pueblo adventista quedó incrédulo, ciego, quedó desamparado, sin la presencia de Cristo, sin la justicia de Cristo. No estaban convertidos. Y por lo tanto, Dios no podía hacer nada con ellos. Dios hizo todo lo que podía haber hecho, enviando los 2 mensajeros y a Elena White. Y por eso ahora nos ha tocado a nosotros vivir en este tiempo. Y el zarandeo que estaba profetizado debe cumplirse en este tiempo. Por eso es nuestro mayor interés en estudiar detenidamente. Esperamos que el Señor permita que podamos comprender el zarandeo que ya está comenzando en este tiempo actual, así como estaba comenzando en 1888, pero como todo el pueblo adventista lo rechazó, ya no pudo realizarse porque el pueblo adventista no tenía frutos, los frutos del Espíritu. No había en la vida, en el corazón, en la mente de los creyentes, los frutos del Espíritu, que son el amor de Dios, la caridad, la misericordia, la fe, la virtud, el gozo, la paz, la alegría, la temperancia. Todos esos frutos no había. Solamente habían frutos amargos. Esos frutos amargos del amor egoísta, que es la ira, la cólera, el rechazo, el rencor, las críticas, todo eso es lo que había. Entonces la zaranda no pudo cumplir su función, porque no había nada para zarandear. Esa es la triste historia del pueblo adventista. Veamos qué dice la Biblia acerca del zarandeo. En el libro de Amós, capítulo 9, versos 9 al 11, nos dice así: porque mandaré a la casa de Israel que sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Ese es el zarandeo que está profetizado para la casa de Israel. Hoy en día Jesús dijo, todos los que son de la fe, todos los que tienen una fe verdadera y por la fe han aceptado a Cristo y han nacido a vida nueva, a una vida santa, a una vida justa, dice, por la fe ahora son incluidos, son injertados al pueblo de Israel. Hoy en día el que tiene fe verdadera en Cristo es hijo de Abraham espiritual, hijo de la promesa. Pero esta iglesia, esta casa de Israel debe ser zarandeado, porque hay 2 clases de creyentes. Hay buenos y malos, hay fieles y infieles, hay corderos y cabritos, hay prudentes, vírgenes prudentes y fatuas. Hay 2 clases de creyentes. Necesita ser zarandeado, dice. ¿Y quiénes son los que serán separados? Serán zarandeados, dice, los pecadores de mi pueblo, que es una gran mayoría, dice. ¿Qué es lo que dicen?
Ellos están tan confiados, con una fe presuntuosa, porque dicen, no nos alcanzará el mal, porque nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos del pueblo adventista. Pero Jesús, ¿qué dijo? El nombre no salva. El nombre no puede a nadie protegerlo del tiempo de crisis y angustia que está empezando en este mundo. Y será la última crisis y angustia que envolverá el mundo. Dios no podrá proteger a los que son puestos a un lado, a los que son pecadores, a los que no son justos. En la iglesia hay justos que viven sin pecado y hay pecadores que siguen viviendo en pecado. Los pecadores del pueblo de Dios deben ser zarandeados. Aunque ellos tengan una fe presuntuosa quiere decir que creen en las promesas de Dios. Dicen que Dios nos va a salvar, Dios nos va a librar. Caerán a nuestro lado 1000, 10,000, pero Dios nos librará. Pero no están dispuestos a cumplir con las condiciones. Las condiciones es renunciar al mundo, renunciar al yo, renunciar al egoísmo, renunciar a la vida de este mundo y entregar nuestra vida y todo lo que tenemos a Cristo Jesús, tal como somos, para que Él pueda crear una nueva vida. Para que ahora sí podamos vivir, dice, sin pecar como Cristo, pero en vida espiritual, dependiendo de Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo y haciendo la voluntad de Dios. Ese es el objetivo del zarandeo. El verso 11 dice, en ese día yo levantaré la tienda caída de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en tiempo pasado. ¿Qué está profetizado aquí? Los que con el mensaje de la justicia por la fe, con el mensaje del testigo fiel, sean zarandeados. Los pecadores, dice, serán desamparados. Pero los justos, los fieles, a ellos dice Dios que hará. Dice, los va a reconstruir, los va a preparar, los va a purificar. El zarandeo es para purificar. El zarandeo es producido por las pruebas, por las crisis, por todas las cosas difíciles que han de desencadenarse sobre este mundo. Pero Dios va a utilizar todo eso, dice, las adversidades, para poder purificar a su pueblo, así como el oro es purificado en el fuego. El fuego de la persecución purificará, dice, a los justos, a los santos, a los fieles. Una obra de reforma, de edificación, lo cual está en Isaías capítulo 58, 12, 13, 14. Entonces, ¿quién es el que reconstruye? ¿Quién es el que purifica? ¿Quién es el que reforma? ¿Quién es el que edifica? Es Cristo. Por eso Cristo debe ser recibido, Cristo nuestra justicia. Pero el mundo religioso enseña de otra manera, entendió mal el Evangelio. El mundo cristiano dice, hermanos y hermanas, dice, hay que prepararse. Hay que preparar nuestro carácter, hay que preparar nuestra vida, cuerpo y alma y espíritu. El hombre carnal no puede prepararse, sino Dios es el que prepara, Dios es el que reconstruye, Dios es el que reforma, Dios es el que levanta y hace un santuario viviente, un templo santo consagrado a Dios. Es obra de Dios. Así como Dios dio las habilidades, el poder, los talentos para construir el santuario en el desierto, así Dios es el que hace esa obra en el hombre, la obra de reconstrucción y preparación para la venida de Cristo. Para eso es el zarandeo. Entonces ahora vamos a ver que el mensaje del testigo fiel y el mensaje de la justificación por la fe produce zarandeo. Y en el zarandeo se verá
claramente los dos grupos y Dios los separará en el zarandeo. ¿Y qué es lo que va a causar zarandeo? El mensaje del testigo fiel, lo cual hemos leído el día de ayer. Está en el evento de los últimos días 148. Dice, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque estamos en el tiempo del zarandeo. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo del zarandeo. ¿Qué es lo que va a producir el zarandeo? También eso ya hemos leído, ¿no? El mensaje a la Odisea, dice, está sonando, dice. Tome ese mensaje en todas sus fases y transmítalo para las personas donde quiera que la providencia abra el camino. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas a ser presentados a un mundo que perece. Que pueda abrir la puerta del corazón a Jesús. La voz de Jesús, el gran vendedor de los tesoros celestiales, lo está llamando. Yo te aconsejo que de mí compres. Entonces estamos en el tiempo de abrir la puerta de nuestros corazones para que el mercader entre a nuestro corazón y nosotros podamos quedar como el trigo para el granero celestial. Pero la paja, dice, será zarandeado. El zarandeo lo encontramos en el libro de primeros escritos, página 269 al 271. Allí está la escena del zarandeo y nosotros hoy podemos avisorar lo que está aconteciendo, el cumplimiento en este tiempo actual. Vamos a leer, dice así: dos grupos, los que luchan y gimen y oran con aflicción de espíritu. Dice así: vi que algunos con una fe robusta y clamores acongojados, dice, o gritos de agonía, clamaban, dice, intercedían ante Dios. Estaban pálidos sus rostros y demostraban la profunda ansiedad resultante de una lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en grave y severa y anhelante actitud. Así, en visiones de noche, la hermana Huay vio al pueblo adventista, al pueblo de Dios, a los laodicenses, a la iglesia de la Odisea, los que creen en el mensaje de los tres ángeles y el cuarto ángel, los que tienen, dice, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A ese pueblo vio como algunos, dice, en otros lugares dice muy pocos, dice, tenían una fe robusta, una fe viva, y con clamores de agonía, dice, luchaban, dice, en oración, intercedían delante de Dios. Sus rostros eran pálidos, dice, pero eran firmes. Y en sus semblantes, dice, se notaba la señal de aprobación de Dios, porque Dios escuchaba sus oraciones. Sigue diciendo, pero los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús, y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. ¿En qué tiempo esto estaba aconteciendo? Estaba aconteciendo, dice, en un tiempo de oscuridad, porque los malos ángeles son los que los rodeaban
y los envolvían de oscuridad, ocultándoles la vista de Jesús. ¿Para qué? Para que pudieran perder la fe, para que pudieran desconfiar de Dios. ¿Qué es oscuridad? Oscuridad son todos los males de este mundo. Ahora sigue diciendo, su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y se oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Así que aquí nos muestra el mundo invisible. Detrás de nosotros, en el mundo invisible que nosotros por causa del pecado no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero necesitamos ver con los ojos de la fe. Así como por la fe nosotros vemos a Jesús, creemos en Jesús y aceptamos a Jesús. Así, detrás de nosotros, dice, hay una lucha constante. Si nosotros oramos a Dios, confiamos en Dios, entregamos nuestra vida a Dios, los ángeles de Dios, dice, nos circundan y disipan las tinieblas. Pero cuando nos vemos rodeados de las tinieblas de este mundo, nos vemos acongojados con los afanes de esta vida y con todos los males que se están produciendo en este mundo. Los malos ángeles, dicen, nos rodean y nos quieren separar. Así acontece, dice, en la vida de los creyentes. De cuando en cuando Jesús envía un rayo de luz a los que angustiosamente oraban, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Como resultado de esta lucha, en oración, en agonía, en intercesión, en fe, ¿qué resultado viene? Dios, dice, envía un rayo de luz. La pregunta para hacernos en esta oportunidad es, ¿estamos nosotros recibiendo luz? ¿Una nueva luz? ¿O solamente tenemos la luz antigua que hemos escuchado y hemos sabido cuando hemos comenzado la vida cristiana? Si solamente las mismas prédicas, las mismas enseñanzas, la misma teoría se está repitiendo en nuestra vida, eso indica que entonces no estamos orando a Dios como debe ser, inspirado por el Espíritu Santo. No estamos ejerciendo la verdadera fe. Estamos confiando en las cosas de este mundo y no hay luz. Pero la evidencia de que estamos realmente siguiendo a Cristo en la obra de salvación al lugar santísimo, entonces es recibir cada vez mayor luz. Allí encontramos dos clases de creyentes. Algunos o pocos, dice, de una fe robusta. Y la mayoría que no se consagra a Dios. ¿Y cuál es esa mayoría? Dice, la clase superficial y conservadora. Son los descuidados e indiferentes, que no tienen el amor de Dios en sus corazones para amar la verdad. ¿Qué dice acerca de este grupo? Primeros Escritos 270. Es el segundo grupo. Vi que algunos, dice, no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban, dice, indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían. Y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Así que este segundo grupo, que no oraba
en intercesión, que no ejercía verdadera fe, que no depositaba su entera confianza, que no vivía por fe, porque dice el justo vivirá por la fe. Pero los que no son justos no ejercen fe, son incrédulos. De vez en cuando oran mecánicamente. Estos, dice, ¿qué pasaba? Eran indiferentes y negligentes. Y las tinieblas del mundo los envolvían. Y los ángeles de Dios no podían hacer nada, se apartaban de ellos y iban a auxiliar a los que anhelosamente oraban. Si uno se conforma al mundo, a las tinieblas, se conforma a la vida de pecado, a una vida de tibieza, a una vida sin Cristo, sin el poder del Evangelio, los ángeles de Dios no pueden hacer nada. Así que no olvidemos, en el zarandeo se van a notar claramente estos dos grupos de cristianos. Volvemos al primer grupo, primero escrito 270. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Así que el primer grupo, que son los pocos, esto dice que resistían, dice, a los malos ángeles, al pecado, al mal. ¿Por qué resistían? Porque tenían el amor de Dios en sus corazones y perseveraban, dice, en Dios. Perseverantemente invocaban a Dios. Pero, dice, nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. Así que los indiferentes, los conservadores, los descuidados, la clase superficial que no tiene el amor de Dios, prácticamente no hicieron nada, y en visiones la hermana Joel los perdió de vista a esa mayoría. Y ahora dice, pregunté, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Estos dos grupos que la hermana Joel vio en visiones, que la Biblia muchos nos habla, como hemos dicho, la Biblia nos habla de fieles e infieles, la Biblia nos habla de corderos y cabritos, la Biblia nos habla de vírgenes prudentes, vírgenes fatuas, nos habla del hombre insensato y del fatuo, nos habla de los fieles e infieles, de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Así nos habla la Biblia. Ahora pregunta, ¿cuál fue el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel que dio a la iglesia de la Odisea. Este consejo en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. ¿Qué es lo que va a producir la separación de esas dos clases de cristianos, profesos? El mensaje del testigo fiel. Motivará, dice, el testimonio directo que exige el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Los que reciben, dice, el consejo del testigo fiel, que es el mensaje de la justificación por la fe, recibirán, dice, en el corazón y serán inducidos, dice, desde el corazón a exaltar, dice, y a difundir la recta verdad. Comenzarán a difundir, a llevar, a predicar, a iluminar, dice, el mundo con ese mensaje de la justicia de Cristo. Por eso es que nosotros estamos estudiando este mensaje.
Este mensaje es un mensaje que divide. La verdad siempre ha dividido. Por eso Jesús era la verdad, Jesús era la justicia y el amor. Jesús dijo, yo he venido, dice, ¿para qué? Para poner en disensión. Para separar, dijo Jesús, el trigo y la cizaña, los fieles infieles. Esa es la obra que Jesús vino a hacer en este mundo. Separó a todo el pueblo judío incrédulo, infiel, y a los pocos fieles los juntó, los cuales eran los discípulos, y los envió al mundo con el mensaje de Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo a venir pronto, las buenas nuevas de salvación. Ahora también en este tiempo, este mensaje que estamos estudiando debe producir zarandeo, separación, porque hasta aquí, desde 1888 hasta hoy, no se ha visto zarandeo, no se ha visto separación. Me estoy refiriendo a la separación en grupo, en la iglesia. No estamos hablando de un zarandeo personal o zarandeo en la familia. No, estamos hablando zarandeo en el pueblo de Dios. Debe quedar un grupo bien definido y unido en el mensaje Cristo nuestra justicia, con el poder de Dios para proclamar, dice, la verdad de la justificación al mundo, el último mensaje de misericordia que el mundo está esperando. Pero la gran mayoría de los indiferentes, de los descuidados, de quienes más, de la clase superficial y conservadora, que no tienen el amor en sus corazones, serán dejados, dice, ¿a dónde? A la vera del camino. Sigue diciendo, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El zarandeo que no se produjo en 1888, porque todos, la mayoría quedaron, porque no había frutos para zarandear. Pero Dios esperó 132 años. Ahora nuevamente Dios quiere zarandear a su pueblo. Está buscando creyentes sinceros que estén produciendo los frutos del Espíritu Santo, para que Dios pueda formar una iglesia triunfante, una iglesia con poder, como la iglesia primitiva. Por eso Dios quiere hacer en este tiempo, dice, un reavivamiento de la piedad primitiva, así como en el tiempo de los apóstoles. Bien, sigamos en la página 270, primeros escritos. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se detuvo en poca estima, cuando no se la menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban, sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Este mensaje de justificación por la fe del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, de este mensaje depende el destino de las almas, la salvación o la perdición. Pero ¿qué ha pasado? Hasta aquí, dice, solamente se ha escuchado, se ha enseñado a medias y se ha tenido en poco estima. Por eso es que no ha producido zarandeo. Para que se produzca el zarandeo y se junte pues los fieles y los infieles también se unan al mundo ya, tiene que predicarse este mensaje completamente, al 100%. Por eso
Este es el tiempo en el cual necesitamos nosotros reunir este mensaje que está desparramado. Dios hizo el milagro de mandar el maná, hacer el milagro de los 5 panes de cebada en 1888. Y han quedado 7 canastas, o en otro dice 12 canastas de los pedazos de este pan, de este mensaje. Nosotros necesitamos recuperar ese mensaje. Una vez recuperado, necesitamos apropiarnos y llevar al mundo ese mensaje, porque ese mensaje completo es el único que podrá mover, dice, a un profundo arrepentimiento, y ese es el mensaje que llevará a la purificación. Sigamos leyendo ahora en la misma página 270 de Primeros Escritos. Y el ángel me dijo, dice la hermana Juel, mirad, mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Así que para que haya zarandeo, tiene que haber un sacudón. ¿Qué es lo que va a sacudir a la iglesia? La profecía indica de que la iglesia será sacudido, dice, primeramente dice por falsas teorías, por herejías, por enseñanzas mezcladas de la verdad con el error. Los fieles se levantarán, dice, y desenmascararán, aclararán la verdad, no solamente en teoría, sino con sus vidas. Así como Jesús era la verdad, vino a separar la verdad del error Jesús, pero no solamente enseñó la teoría, sino Él vivía la verdad, Él era la verdad. Hoy en día necesita siervos de Dios que tengan el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, que vivan la verdad. Ellos son los que presentarán, dice, toda la verdad en su luz, y ese mensaje sacudirá, dice, a la iglesia. Y si esto no puede sacudir, Dios mandará crisis, mandará enfermedades, desastres naturales, mandará sequías, hambre, violencia, guerras, guerra biológica. También mandará todos los males de la ciencia, la tecnología, para que el pueblo de Dios pueda despertar y pueda ser llevado al zarandeo. Sigue diciendo, vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Ahí está el primer grupo, los pocos, algunos, dice, los que gemían por los pecados que se cometen en la iglesia, por la indiferencia, la tibieza que existe en la iglesia, y los que oran con aflicción. Doble número de ángeles custodios los rodeaban, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En sus semblantes expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congoja batalla que acababan de reñir. Pero los rostros que antes arrugados por la angustia resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo, habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Ahí está el grupo que es zarandeado como el trigo, y son realmente trigo verdadero. Dice que han sido, dice, verdaderamente sacudidos. Y ellos, dice, estaban, dice, vestidos con la armadura de pies a cabeza, con esa armadura de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo ha provisto una protección perfecta y segura para que
los dardos del enemigo, las tentaciones, el pecado, las imposiciones, la esclavitud no tenga poder sobre el creyente. El creyente tiene una vestidura especial, tiene la cabeza cubierta con el casco, dice, de la justicia, tiene ceñidos los lomos, está aprestado, dice, con el Evangelio, y tiene el escudo de la fe, la coraza de la justicia, una armadura completa para que no pueda ser derribado por el enemigo, para que permanezca firme, dice, ¿en qué tiempo? En el tiempo de angustia. Hay dos tiempos de angustia, el corto tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. ¿Cuándo será el zarandeo? En el corto tiempo de angustia. Cuando las naciones, dice, estén en angustia, en ese tiempo se probará, dice, quiénes son fieles y quiénes son infieles. Quienes logran vencer, dice, a la bestia y a su imagen, quienes son los que salen victoriosos, dice, al pecado, como dice la Biblia, nuestra fe es lo que vence al mundo. Gracias damos a Cristo, dice, que nos da la victoria. Si Cristo mora en nosotros y nosotros confiamos nuestra vida en Él y permanecemos en Él, entonces realmente saldremos vencedores, iluminados, dice, por la gloriosa luz del cielo. Pero los rostros que antes arrugados por la angustia, resplandecían ahora iluminados por la luz gloriosa del cielo. ¿Cuál es esa luz gloriosa del cielo? Es el mensaje de la justificación por la fe. La salvación es enteramente por fe y gracia. El justo vivirá por la fe. La vida cristiana es solo por fe, no es por obras. Porque la fe ya tiene sus obras. El que tiene fe y el amor de Dios en su corazón, realmente vive una vida llena de obras. No necesita esforzarse para hacer obras. No necesita poner parte humana. No necesita prometer cumplir los deberes o vencer el mal. Su lucha es con la fe. Permanecer confiando día y noche en Cristo, su Salvador. Unir su humanidad con la divinidad. Cooperar con la divinidad. Obedecer lo que Cristo le ordena a su mente, a su conciencia, porque la conciencia es la voz de Dios. Si el cristiano vive dependiendo y obedeciendo a la dirección del Espíritu Santo, entonces, dice, será iluminado con la gloriosa luz de la justificación de Dios que viene del cielo. Ahora leamos en la página 271 de Primeros Escritos, del segundo grupo, que dice: el número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. ¿Quiénes? Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas. No las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. Entonces, la gran mayoría, dice, quedó, dice, al lado del camino. ¿Quiénes eran los descuidados y indiferentes en la vida cristiana? ¿Por qué eran descuidados e indiferentes? Porque ellos estaban tan ocupados, absortos, dicen, en los afanes de esta vida, en los cuidados de este siglo, en buscar el sustento, en buscar el vestido, en buscar las cosas de este mundo.
Por esa causa, dice, quedaron zarandeados, quedaron rezagados, dice, en las tinieblas. Así como hemos estudiado en 1888, todo el pueblo adventista con sus líderes, Jorge Butler, Urias Smith, Pastor Morrison y los demás pastores líderes y todos, quedaron, dice, en tinieblas. Eso es lo que hemos leído. Quedaron ciegos. Así también hoy en día va a haber un zarandeo. Este zarandeo tiene que cumplirse en este tiempo. Si nosotros no dedicamos nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro ser entero para poder recibir toda la luz y apropiarnos de esa luz, para que esa luz pueda disipar, pueda desaparecer las tinieblas del pecado en nuestra vida, para que ese fuego de la justicia de Cristo pueda purificar nuestra vida. Entonces ahora sí quedaremos preparados para el fuerte pregón y para el tiempo de angustia. Eso es lo que Primeros Escritos nos habla acerca del zarandeo. Pero ahora veamos cómo podemos complementar este zarandeo con los otros libros. Eventos de los últimos días 149, que dice: aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Servir a Dios y servir al mundo. No se puede, dice, servir a dos señores. Entonces, todos aquellos, dice, que han tenido privilegios, oportunidades de comprender la verdad de la justicia por la fe, estudiando los escritos, todos los materiales, pero no quisieron, dice, no sacaron tiempo, no dispusieron tiempo, sino que se afanaron, dice, por las cosas de este mundo, por su familia y por muchas otras cosas, dice. Ellos serán desechados y quedarán, dice, fuera del camino. La pregunta es, ¿cuántos serán? La profecía dice que serán, ¿cuántos? Serán, dice, muchos, una gran mayoría. Dos grandes compañías se va a dividir en la iglesia. Dice, delante del trono vi al pueblo adventista, dice, y la iglesia y el mundo juntos, dice. Vamos a ahora leer en Primeros Escritos, página 54, donde la hermana Juárez dice: delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi, dice, dos compañías, pocos en la primera compañía y muchos la segunda compañía. Mientras Jesús, dice, intercedía en el santuario celestial. Textualmente dice así: la una postrada, dice, la primera compañía estaba postrada ante el trono, profundamente interesada. Eran pocos, dice, los que oraban. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraban él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz.
Así que esa primera compañía, ¿cuántos eran? Eran pocos. Y son aquellos, dice, que estaban orando al Señor, intercedían, con una fe viva, con una fe de Jesús. ¿Y cómo podemos saber que ellos fueron escuchados y ellos fueron aceptados por Dios? ¿Cómo podemos saber? Porque recibieron, dice, gran luz, gran conocimiento de este Evangelio. Y esa gran luz, ¿a dónde los lleva? Cuando el creyente verdadero recibe esa luz, ahora debe iluminar al mundo. No es su luz. ¿Y qué es la luz? La luz es la verdad. La luz es Cristo. La luz es la ley. La luz es el amor. La luz es el carácter de Cristo. La luz es la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Entonces, el resultado es recibir gran luz para comenzar a iluminar al mundo. Por eso Jesús en San Mateo 5:14 que dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. La luz se manifiesta en buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las buenas obras son de hacer obras de caridad, obras de misericordia, obras de sanidad, obras de llevar el Evangelio al mundo, el pan de vida, obras de llevar el vestido, la justicia de Cristo al mundo, obras de llevar el agua viva que es Cristo, la fuente del amor al mundo. Obras son aquellas que llevan la medicina a Cristo al mundo que está pereciendo con enfermedades físicas y enfermedades del alma. Esa es la luz. Si hay creyentes, si hay fieles justos que están haciendo esta labor, entonces realmente ellos han recibido la luz. Y ellos han sido ya zarandeados, son trigo. Pero los que hasta hoy no han recibido gran luz y no tienen el pan de vida, no tienen el vestido, la justicia de Cristo para impartirlo al mundo, no tienen el agua viva que es Cristo para llevar al mundo, para aplacar la sed del mundo, no tienen el sol de la justicia para calentar la vida espiritual. Entonces, eso indica que han sido zarandeados como paja. No han alcanzado producir los frutos de justicia, los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que aquí está demostrando en este primer párrafo. Vamos al segundo párrafo, primeros escritos, página 54. Mientras que la otra clase no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Dice, muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz. Y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la compañía que oraba. Esta recibía luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con la gloria de Dios. Sus vidas brillaban con la imagen de Cristo, tenían el carácter de Cristo, y apreciaban la luz y iluminaban, dice, al mundo. Mientras muchos, dice, la mayoría eran indiferentes, descuidados, dice, y no apreciaban la luz. No les interesaba, más les interesaba las cosas de este mundo, más les interesaba la educación de este mundo, más les interesaba la filosofía, las carreras de este mundo, prepararse para este mundo y para servir al mundo y para trabajar en el mundo. Estos fueron, dice, eran muchos, la gran mayoría,
que fueron dejados, dice, de lado, a la vera del camino. Esto es lo que va a acontecer en estos días, porque el mensaje ya está dado ya está casi en todos los idiomas. Lo que necesitamos es estudiar, investigar, escudriñar. Hemos encontrado la mina abandonada de 1888, la mina de oro, la mina de la fe, la mina de la sabiduría. Hemos encontrado la mina de la justicia de Cristo, cómo tener el carácter de Cristo, cómo ser santos, cómo ser justos, cómo vivir una vida sin pecar, cómo tener victoria sobre el pecado, victoria sobre el yo, victoria sobre el egoísmo, la vanagloria, la avaricia, el amor al mundo. ¿Cómo podemos vencer? No es tratar de vencer con educación humana, con psicología, sino es vencer, dice, con el poder del Evangelio. Si Cristo entra en nuestra vida, Cristo nos dará la victoria. Sigamos leyendo. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente, después que Él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Así que es una gran multitud. La mayoría de los cristianos de este tiempo quedarán zarandeados porque son indiferentes. ¿Y qué pasa? Y no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a esa multitud. No tendrán la luz de la justificación por la fe. No tendrán la luz de la salvación por fe y gracia. Solamente ellos tienen una luz mezclada con el error. Una salvación de fe y obras. Una salvación que realmente no Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.